Señores, muy buenas noches. Hoy día, martes 21 de febrero del 2023. Estamos con la edición de Tú Eliges del día de hoy, gracias a Vulcano Perú, con quien salimos al aire en este momento y en este instante de manera directa. Y para quienes no lo puedan ver, de repente en Vulcano TV, a través de YouTube, ustedes pueden ver todos los programas porque los colgamos, todos los programas desde el inicio de este, digamos, proyecto a inicios del mes de febrero. Bueno, hay que señalarles también que Vulcano TV ha aperturado el WhatsApp que tenemos a la banda, el 945-473-411. Usted puede comunicarse a través de mensajes de texto o también con videos y nosotros podremos informar, dar cuenta a la población de todo lo que usted quiera señalar, ya sea tanto una denuncia como un reconocimiento, porque también es bueno que sepan que algunas autoridades hacen un buen trabajo y es necesario informarlo, decirlo a la colectividad. Bueno, y hoy día empezamos con el programa. Primero quiero mostrarles un video. Hoy día un rumor fuerte en la mañana de un huaico que había afectado las pistas del camino a Huanchaco. No fue realmente eso, pero de por sí ya nada más la molestia y el temor empezó a generar entre la población de ese sector de la ciudad. Vamos a mostrar las imágenes, por favor, Víctor. Ese es Huanchaquito, al fondo está Huanchaquito, la playa. Miren, ve. La fuerza del agua. De Huanchaco no hay pase. Pistas destrozadas. Miren el nivel de destrozo que ha generado esas aguas. Al principio se habló de un huaico, pero luego se nos explicó. El gerente del área operativa se le informó que fue un desembalse de la laguna de oxidación ubicada en el sector El Tablazo. Ya dice, las maquinarias empezaron a trabajar para ver de qué manera se rehabilitaba esta vía afectada, pero no fue un huaico, ¿no? Fue el desembalse de la laguna de oxidación ubicada en el sector El Tablazo que salió con todo. Pero a lo que sí yo voy es la fuerza del agua y todo lo que puede hacer el agua. Miren, esta es una pista reciente, es una pista nueva, no es una pista, miren cómo la ha destrozado. Significa de que ha ingresado, ha carcomido la zona baja de esa arenosa, y bueno, la parte donde está acá el embreado, se vino abajo, y lo mismo pasó con la parte de acá. Bien, el agua, o sea, la peligrosidad no solamente de lo que significa la fuerza del agua, sino la manera como puede destrozar. Ya imagínense los huaicos, ¿no? Bueno, señores, vamos a esto, ojalá que Sedalip lo repare lo más pronto posible. Dijeron que ya habían llevado, esto ocurrió en la mañana de hoy, así que la información está referida a lo que ocurrió, a lo que después pasó, desconocemos, pero ojalá que sea lo más pronto posible para que el tránsito fluya hacia la zona de Huanchaco, que es un distrito que se comunica a través de esta vía con la ciudad de Trujillo, ¿no? Se necesita necesariamente necesitan esa vía. Bueno, quería señalar, todos estos días hemos estado informando sobre lo que ocurre de acuerdo, digamos, a nuestro criterio, o lo que algunos informaban tomando en cuenta, en consideración lo que ellos consideraban que pasaba, ¿no? Y he tratado de ser un poco más amplio, porque de repente van a decir, bueno, este señor tiene una posición, lo dije ayer, y la posición la tengo, no dejo de reconocer que la tengo. Yo creo en el orden, creo en la inversión, creo en la responsabilidad para con quien convives, creo en el contenido de muchos aspectos de la Constitución, de las libertades, de las posibilidades que tienen los seres humanos para lograr objetivos. Pero yo quiero que ustedes sientan lo que los grupos de izquierda o los grupos que se quieren beneficiar con la izquierda dicen, afirman referente a muchos temas. Voy a pasar varios videos
y los vamos a ir comentando uno a uno, porque creo que hasta ahora el concepto de derechos humanos ha calado en muchos aspectos, ¿no? Por el tema de las muertes de los peruanos en los actos vandálicos que ha ocurrido. Y siempre, referido a ello, dicen asesinos, asesinos, asesinos. ¿Realmente son asesinos los policías? Sería cuestión de que se analice, se evalúe, pero ¿qué pasa al otro lado? Los asesinos del policía que lo quemaron, ¿no tienen derechos humanos como tienen los demás? Tienen derechos humanos por el simple hecho que la policía los mató, pero al momento de matar al policía y el derecho humano de ese señor. Lo que quiero es que se entienda que si vamos a hablar de derechos, hablamos de todos, no de manera individual. Pero vamos al primer video. Es el señor Ricardo Belmont Cassinelli. ¿Qué dice Ricardo Belmont Cassinelli? Un hombre que después creo que de que él hable y yo hablo. Vamos a escucharlo. A ver, vamos Víctor, con el tema de... Dina Boluarte tiene que irse mañana en la tarde, tiene que hacer sus maletas, ¿no? Irse mañana, porque además pasa otra cosa que se la voy a decir ahora. Todo lo que firma este Congreso y Dina Boluarte no tiene valor. O sea, la ley de Porqui que acaban de sacar, la intangibilidad de Lima tampoco tiene valor, porque Porqui se ha zurrado a la Constitución, robándonos la libertad de ir a las calles, transitar por donde nos da la gana y sentarnos en la banca del parque que nos salga de forro, porque cree que Lima es de él. Él ha creído que él puede decir, declara intangible Lima y los registros. Este se quedó en burrada, no es cometido en el Congreso de la República. Y ucronía es lo que ha hecho el presidente de la República, se vacó sin saber vacarse. O sea que Castillo está avalado por AMLO, por Petro, por Fernández, por Arce, por Bukele, por los derechos humanos, por los grandes y mejores tratadistas de la legislación sobre derechos humanos del mundo. Y aquí en el Perú seguimos jugando con la pelota cuadrada. O sea, te acaban de decir en el Perú que a partir de mañana el clásico U Alianza, la pelota ya no va a ser redonda. Te van a decir que el fútbol en el Perú se juega con pelota cuadrada. Porque si tú no has entendido, perdóname con todo cariño, con todo respeto, ¿eh? Si no te has entendido la metáfora o la descomposición de mi metáfora, no entiendes lo que yo te estoy sosteniendo ahorita. Bueno, este es Belmont Cassinelli. Fue alcalde de la ciudad de Trujillo, la ciudad de Lima, alcalde de la ciudad de Lima, candidato a la presidencia de la República, propietario de RBC, es una emisora de, digamos, en Lima, una emisora que surge del aporte de los miles de peruanos que creyeron en él cuando les dijo que iban a hacer una emisora de tipo, digamos, social, ¿no? O sea, todo el mundo era socio y aportaba una cantidad de dinero. Al final de cuentas nadie fue socio y él se quedó con la radio. Luego sacó un canal de televisión, se ha vinculado o se vinculó con Pedro Castillo y hoy día dice que se está cometiendo, digamos, no delitos, burradas, dice él, ¿no? Porque se habla de que Derechos Humanos estaría contemplando la posibilidad de defender de manera así genérica a Pedro Castillo, y él habla de algunos personajes
que están así vinculados a ese tema de derechos humanos, que estarían respaldándolo y que, bueno, él lo quiere ver fuera, él lo quiere ver fuera. Y por lo tanto señala y afirma lo que quiere. Es su lógica, nosotros la escuchamos y simplemente se la trasladamos a ustedes, para que entiendan qué cosa es lo que se busca, mientras nosotros, aquellos que queremos tranquilidad, paz, sosiego, y que si bien es cierto, pues Pedro Castillo, como se dice, se autodisparó, ¿no? Porque no debió él, jamás debió haber emitido ese pronunciamiento de cerrar el Congreso hasta, les juro, que hubiera terminado sus 5 años de gobierno y nada le hubiera pasado nada. ¿Qué pasó? Es lo que hay que investigar, es lo que hay que averiguar. Pero todo el mundo dicha la culpa dice, no, Boluarte, los policías asesinos, los intereses. Yo les expliqué ayer qué cosa hay detrás de todo esto y les hablé de China. Y les dije del concepto de geopolítica. Les mencioné de la importancia de lo que podría ser el Perú en el futuro. Y lo que significan los países que tienen líderes de izquierda, que la situación económica de esos países es lamentable. Solo les interesa llegar al poder para tener el control de la sociedad. Y para ellos, muchos de ellos, la pobreza es importante, porque mientras más pobreza hay, mejor para ellos, para tener control de todo lo que requieren y necesitan para poder ser los responsables o líderes de cada uno de los países a los que se hace referencia, a los que también está haciendo referencia Belbón. Vamos al otro video, por favor, Víctor. A ver, este es con respecto a Perú 21, que es un periódico peruano. Esto es desde Europa, es un grupo de personas así de youtubers, ¿no? Que tienen a través del TikTok información y hacen referencia a lo que ocurre en el Perú. Vamos a escucharlo, la manera como ellos propalan las informaciones de lo que acontece en el Perú. Vamos, Víctor, por favor. La prensa internacional analiza Diario Perú 21 y le da cátedra de periodismo. Pues hoy os traigo en primer lugar las portadas del diario Perú 21, que es un tabloide de línea derechista, por decirlo suavemente, perteneciente al grupo El Comercio, que es el principal grupo mediático del Perú. Sí, de hecho propiedad de la familia Miro Quesada, que es a su vez una de las familias más poderosas del país, con negocios en medios de comunicación, pero también en comercio, banca o minería. Ahí es nada, grandes demócratas. Perú 21, portada del 19 de enero. Protesta sí, violencia no. Continúa el caos y el vandalismo. Ayer, con el pretexto de la protesta, quemaron la comisaría y el juzgado de Macusani en Puno. Caos, vandalismo, violentos. Perú 21, viernes 20 de enero. Es violencia política, no es protesta social. De manera sincronizada, el vandalismo quiso tomar los aeropuertos de Arequipa, Juliaca y Cusco. Vandalismo, destrucción. Perú 21, sábado 21 de enero. Van 580 policías heridos. Vándalos incendian la comisaría de Cepita en Puno y provocan a las fuerzas del orden a pedradas y palazos en Lima. Vándalos que provocan a las fuerzas del orden. Si hay 60 personas muertas es porque se lo estaban buscando, ¿no? Iban provocando. Perú 21, domingo 22 de enero. El fuego es su estrategia. Subversivos tienen la mira puesta en aeropuertos, comisarías, sedes judiciales y empresas mineras. Pirómanos subversivos que odian los aviones y la minería. Perú 21, portada del lunes 23 de enero. El fuego es su divisa. Grupo de subversivos intentó incendiar la comisaría de La Joya en Arequipa, portada del martes 24 de enero. Es urgente reformar la ley antiterrorismo. Brutales ataques contra comisarías, juzgados, aeropuertos y empresas privadas no pueden ser sancionados como acciones terroristas porque no existe el marco legal para hacerlo. Radicales, ilegales, violentos y finalmente terroristas. Terroristas. Que reformen la ley antiterrorismo para meter en la cárcel a toda la gente que protesta en Perú. Bueno, última portada de Perú 21 que os leo. Gobierno pide tregua. Para recuperar el camino del diálogo, el Ejecutivo convoca a los manifestantes a suspender la protesta. Es urgente volver al orden. Congresistas dispuestos a debatir para actualizar la ley antiterrorismo. El dialogante y democrático gobierno de Dina Boluarte suplica a los terroristas subversivos, pirómanos, radicales, ilegales y violentos que se porten de una vez como Dios manda, mientras los democráticos y prudentes congresistas debaten cambiar la ley para considerar que cualquier tipo de protesta social es terrorismo. Terrorismo, en fin.
Tremendas las portadas de Perú 21. Un día es el fuego su estrategia, al día siguiente el fuego es su divisa. Pensaba que hasta se podría hacer una especie de generador aleatorio de titulares de portada de Perú 21, ¿no? Columna del sujeto. Puedes elegir entre grupos subversivos, manifestantes violentos, turbas de indígenas, terroristas o senderistas. En la columna del Verbo puedes elegir incendian, asaltan, saquean, violan, hacen saltar por los aires. Y en la columna del complemento directo, pues ahí puedes elegir las calles, la comisaría, las empresas mineras, el justo orden peruano. Vamos a hacer la prueba. Una turba de violentos indígenas. Hace saltar por los aires el justo orden peruano. Bienvenidos a clases de periodismo estilo... Sale hasta mejor que las de verdad. Así que Un ya habéis máster visto. baratito por 5.000 euros. Formamos a periodistas latinoamericanos para que aprendan a mentir. Y baratito les sale a ellos si quieren, ¿no? Ya habéis visto que, amigos de Perú 21, que a partir de ahora, si queréis, podéis usar este sencillo y barato sistema para hacer vuestras portadas y así podéis despedir al portadista y os ahorráis un sueldo y total, el resultado va a ser el mismo, ¿no? Así que, bueno, en fin. Yo lo que quiero es que ustedes, yo no corto porque quiero que lo escuchen, son comunicadores, bueno, periodistas europeos que hacen referencia a la información que da Perú 21. Por lo que yo siento en las informaciones de Perú 21, si bien es cierto, proyecta en portada la imagen de lo que se ha generado como destrozo, los incendios de las comisarías, los actos de vandalismo y todo lo demás. Bueno, es una posición que lo toman porque los medios de comunicación están buscando cómo vender. Y la preocupación para la gente que está preocupada, o sea, está observando lo que acontece, es saber qué ocurre, qué sucede, tanto por la parte de los que defienden como los que agreden, ¿no? Y creen que es la alternativa, pero ellos están tomando la referencia de las portadas, ¿ve? Es violencia política, no es protesta social. Señores, ha habido violencia. Ahora, que esa violencia haya generado muertos, nadie la aplaude, nadie la defiende, porque la violencia solamente genera más violencia. Pero, ¿cómo contestarle a las personas que vienen y agreden de la manera como lo han hecho? Porque ahí hay unas imágenes que les vamos a manifestar. Los movimientos estos de izquierda nos presentan todo desde el punto de vista de derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos, de los protestantes, de los reclamantes, y los derechos humanos de los que no reclamamos o que no estamos presentes en ese instante y ese momento y que creemos en la necesidad de vivir la vida como la estamos viviendo. O sea, nosotros también tenemos el derecho a decidir de qué manera vamos a vivir. Las personas dicen, no se les está dando importancia en el Perú. El 70% de los peruanos tenemos problemas de empleo. Nos la buscamos todos los días, chambeamos como locos. Yo creo que en esas regiones sucede lo mismo, La diferencia está en los, digamos, personajes que toman decisiones para lograr objetivos claros. Los gobiernos regionales han sido en muchos casos manejados por gente de izquierda. Cusco, Puno y todos esos lugares son gente de izquierda. Han tenido lo necesario, el dinero necesario y las oportunidades necesarias para coordinar proyectos y que se hagan realidad, pero mucho se politiza. Y además los sectores de izquierda, caviares, muchos de ellos que surgen de las universidades, digamos, más costosas y que terminan, digamos, integrándose al Estado de manera curiosa en las defensorías del pueblo, en las fiscalías, en las instituciones que tienen que ver con, por ejemplo, derechos humanos o las ONGs que crean, hace que este mundo de gente de izquierda domine, controle y utilice estas formas para lograr su cometido. Y el cometido que ellos tienen es que tengan el control del Estado, como está pasando en varios países de América Latina. Vamos al otro video, por favor, Víctor. Este es un caso de una chica que denuncia que habrían emboscado a 40 campesinos y que les habrían disparado
que la policía estaba con pasamontañas. Vamos a escuchar, es nuevamente una chica de izquierda que manifiesta lo que está pasando y habla de esto, que yo la verdad que no he podido conocer. Ojalá que mencione quién es, aunque ella dice, ¿no? Información de tal, pero que yo sepa, o sea, que todo el mundo hubiera estado ahí. Vamos a escucharla, por favor. Atención, salió a la luz una de las peores ejecuciones extrajudiciales del gobierno de Dina Boluarte. El 9 de febrero, 40 campesinos fueron emboscados en Apurímac. La policía habría disparado a 2 camiones repletos de ciudadanos. Se registró 13 impactos de bala en uno de los camiones, dejando a 2 heridos con impacto de bala y a un fallecido. Denilson, de 22 años, falleció entre la multitud. Esto en base a la información periodística de Huayca, donde se menciona que los policías habían estado con pasamontaña, habrían disparado directamente a las víctimas y es más, habrían torturado a uno de los heridos, al chofer, y al darse cuenta que estaba desangrándose, recién para la agresión. Las personas intervenidas eran manifestantes que retornaban de un punto de manifestación a sus comunidades. No tenían ningún tipo de arma en su pertenencia y los mantuvieron retenidos durante 2 horas boca abajo con insultos, con golpes, en medio de la intemperie y sin acceso a atención médica y mucho menos a poder llamar a sus familiares o abogados. Los agentes que ahora deberían ser juzgados e investigados son David Chipaquino y Javier Jopachalco. Hay cada vez más familias en luto. El país se desangra y parece que el único interés del Congreso es llenarse el estómago con nuestra plata. Como verán, es una información que no tiene el respaldo necesario, porque habla de un muerto, ni siquiera del nombre y apellido, la edad, no señala el lugar donde ocurrieron los hechos, da un nombre de una posible y dice podría. Entonces todo lo plantea en una situación de posibilidad, no de un hecho concreto. O sea, esto es una información que se difunde a través del TikTok, pero no es una información periodística, pero sí cala en las personas que aceptan esto como válido. Nosotros tendríamos que investigar si esto ocurrió. La gente de derechos humanos debería investigar si esto ocurrió, debería tomarlo como referencia, porque si ella señala, porque aquí pone un dibujito, señala que esto ocurrió en Andahuaylas y que hubo heridos y hasta y un muerto, deberían haberlo tomado como referencia, básicamente, porque estamos hablando de una persona fallecida y da nombre y un apellido de 2 policías, según señala, pero no establece de qué comisaría ni nada por esto, porque si los conociera sería mucho más práctica. Este tipo de difusiones de las que yo no estoy hablando diciendo no existió, no pasó, digo, hay que investigar, pero más pienso yo que tiene otra intención al momento de informar, de calar en la gente que de repente no tiene mucho raciocinio y le dan la información como si el hecho sucediera. ¿Para qué? Para enervarlo y explicarle. Hay mucha gente a la que le dice, oiga, ¿usted por qué está saliendo a reclamar? Quiero el cambio de la Constitución. ¿Qué artículo de la Constitución? No sabe, porque los usan, los utilizan, y eso también debería entender la Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos y todo lo demás, y los medios de comunicación deberían ser prontos a exhibirlo. Vamos a la siguiente imagen, por favor, Víctor. Son los mismos chicos del anterior, pero quiero que escuchen. Son los mismos muchachos del anterior. Levanta el volumen. La gente de UK y Francia protestando y tú en Perú diciendo, vagos, ¿por qué salen a marchar? Ustedes se preguntarán, ¿son importantes las movilizaciones para que cambien las cosas? Son imprescindibles. Voy a darles 4 razones de por qué es así. La primera, todos los derechos sociales y civiles de los que disfrutamos son el resultado de que hubo gente que se organizó y se movilizó en el pasado. Si trabajas 8 horas y no 10 o 12, es porque los trabajadores ganaron ese derecho peleando. Si eres mujer y puedes votar, divorciarte o abrir una cuenta en un banco, es porque otras mujeres se movilizaron para conseguirlo. Segundo, la movilización construye una cultura política imprescindible para los cambios.
Puede que la manifestación a la que vayas no tenga un efecto político inmediato, pero del mismo modo que los católicos se encuentran en misa, nosotros nos encontramos, nos miramos y nos abrazamos en las movilizaciones. Allí descubrimos que no estamos solos y que formamos parte de una comunidad. Tercero, los millonarios tienen grupos de presión, medios de comunicación y todo un repertorio de armas simbólicas y no simbólicas para presionar a los gobiernos. La gente de abajo, para presionar a los gobiernos, tiene que movilizarse. Cuarta y última. Tu partido puede hacer un buen trabajo en las instituciones. Nosotros aquí en la base y en breve en Canal Red podemos hacer el nuestro para contrarrestar a los poderes mediáticos dominantes. Pero si la gente no sale a la calle, todo va a ser mucho más difícil. Ahora, manifiesta la necesidad de salir a la calle. Claro, nadie está en contra de que salgan a protestar a las calles. El voto femenino se ganó en base también a una lucha de la parte de las mujeres. Pero que yo recuerde, digamos, que haya fenecido mujeres producto de esa lucha, no está en mi cerebro, no está en mi chip. Las 8 horas sí fue, digamos, un reclamo necesario donde participó la población, pero tampoco creo, mentalmente no tengo mucha información referido. Es que antes se marchaba porque había un concepto claro de lo que significaba el lograr un beneficio, ¿no? Pregunto yo, hoy en día, ¿por qué marchamos? Por un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? ¿Está clarificado? Ellos marchan porque exigen una nueva constitución, porque exigen que el señor Pedro Castillo reincorpore a ser nuevamente presidente constitucional. ¿Eso significa algún beneficio para la población? Pregunto yo. Porque si la marcha tiene que ver con que mejoremos los niveles económicos, sociales y mayor inversión, la responsabilidad no está a través de la Constitución ni a través está en los gobiernos que han ejercido el control de los recursos económicos anteriormente. Gobiernos, hablo de los gobiernos porque en el caso del Perú tenemos el Ejecutivo como el gobierno más importante a nivel nacional, tenemos las regiones, donde muchas de las regiones han sido manejadas por la izquierda, por sectores de izquierda y cuyos administradores, muchos y en su gran generalidad están siendo acusados por el delito de malversación de fondos, por corruptela, y hay uno que está penando condena, y la alcaldesa de Lima, el exgobernador de Cajamarca, las denuncias que hay con los exgobernadores de Justo el Cusco, de Puno. Entonces, estamos hablando de una cosa importante. Ellos hacen referencia a las marchas, es para reclamar beneficios, sí, pero ¿qué están reclamando hoy? Es lo importante, salen a reclamar, y lo peor de todo, que no son marchas simplemente marchas, no, destrozan infraestructura y destrozan o toman control de aeropuertos. A eso se llama reclamo. Cuando hablaban anteriormente violencia, ¿eso no es violencia? Entonces yo creo que la óptica que tienen de afuera es una óptica muy personal, muy de encajonarse dentro de lo que representa y lo que significa el beneficio de ellos, porque ellos no viven de la nada, ellos viven igual que nosotros, buscamos de qué manera tener ingresos, porque todo el mundo trabaja por tener ingresos. Y ellos viven, en el caso de estos señores, por lo general fuera, viven muy bien de todo lo que significan ONGs. Y qué mejor que una ONG denuncie, porque mientras más denuncias tenga, mucho más reembolsos económicos va a tener. O sea, hay que ver la óptica, hay que ver desde la óptica de qué me beneficia a mí. Yo lo que digo es, ellos por lo que hacen y nosotros como país, ¿de qué nos beneficia lo que ellos están haciendo? O sea, nos ponen en la condición de que derechos humanos, el reclamo del señor Pedro Castillo, que solo fue Pedro Castillo al cadalso, nadie lo llevó. Y en el caso específico de los señores, dicen, liberemos esto y quieren nueva constitución. Esta constitución, la que tenemos,
nos ha permitido lograr lo que ya les he mencionado. Somos el país más sólido económicamente de América Latina. Por encima de Chile, por encima de muchos países. Nos codeamos con Brasil en ese sentido. Y Brasil es una potencia mundial, tiene 250 millones de habitantes, nosotros tenemos 30 millones de habitantes, tiene una extensión importante, es uno de los más grandes, produce lo que produce. Nosotros somos pequeños, pero tenemos una economía tan sólida como la de ellos. Y tal vez mejor que la de ellos. Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos buscando realmente? ¿Qué buscamos o qué se busca? Vamos con otro video. Levántalo, ¿no? Esto es lo que ellos mencionan de la policía peruana. A ver. La crueldad de las policías. Esto es lo que está pasando en Perú, compatriotas. Ya saquen sus propias conclusiones. Empezó, hermanos. Empezó la dictadura en un 100%. Han venido con armas, mira, han venido con armas. Sí, lo han maltratado acá la madre. Es indignante lo que está pasando acá, compatriotas. Claro. ¿Dónde están los derechos humanos? Los derechos humanos internacionales. No nos hagan pensar, no nos hagan creer que ustedes son solamente un engaño para todo el... Acá solamente hay madres que están en una plaza pública. Indignante lo que pasa acá, compatriotas, es indignante. Hermana, ¿cuál es su opinión sobre el actuar de la Policía Nacional? Malos son. Hemos visto cómo le han golpeado a usted, hemos visto, hemos dejado registrado. Y es una mujer, usted no tiene arma, no tiene nada, usted. ¿Qué es lo que pide, hermano, de parte de la Policía Nacional? ¿Cuál es su opinión? La policía ha matado a nuestros hermanos en Ayacucho, en Huancavelica, en Apurímac, en Arequipa y en Lima. Y ellos mismos vienen a representar toda la represión. Ellos no quieren que nosotros salgamos a protestar. Quieren que estén tranquilos, que todo el Perú esté tranquilo con la muerte que ellos mismos han ocasionado. Porque los disparos que les han dado a nuestros hermanos han sido con disparos al cuerpo, a la cabeza. Claro. Qué buena puntería han tenido los policías. Por eso acá nosotros, desde este bastión que es la Plaza Manco Cápac, estamos viendo todo el abuso que ha hecho la policía. Se está llevando todos los víveres y todo está todos los víveres se los están llevando, están destrozando sin importarle, compatriotas, nada de nada. Es indignante lo que está pasando acá. Es indignante lo que pasa acá, compatriotas. Como verán, es un, digamos, video donde muestra a una señora tirada al piso, no llorando, sino tratando de mostrar una actitud de llanto. Y dice, le hemos grabado cuando la han agredido, pero no se le ve agresión alguna. Y encima esto es un video que se generó en la Plaza Manco Cápac, en La Victoria, en el distrito de La Victoria, en donde los señores cuando llegaron por primera vez se instalaron, así como ven, se instalaron en la plena plaza y hicieron sus mesas, o sea, hicieron sus cocinas para poder comer de manera general, tomaron control de la plaza. Y el alcalde de la municipalidad pidió apoyo a la policía para que los pudieran retirar de la plaza. Pero este video
La crueldad de la policía es indignante lo que está pasando en el Perú. Eso es lo que sale hacia afuera. Quien lo produce son ellos. Yo no sé, yo no veo ahí más que una actitud de orden. Ahora, los reclamos, si las personas están en ese sentido, me han visto que están bajando, digamos, del... Bueno, vamos al otro, para continuar, vamos al otro. Vamos a otro video, Víctor. Este es ya máximo ya. Esto solo que circulan en la gente de izquierda, o sea, si tú consideras que tú crees, por ejemplo, los chamanes, en lo que es las cartas, porque hay mucha gente en la sierra que está muy adicta a todo eso, ¿no? O sea, cree en digamos, lo astral, ¿no? Hay mucha gente que cree, que piensa que te pueden leer las cartas. Las cartas te van a decir lo que te va a pasar. Si fuese así, estas personas tendrían pues de todo el dinero del mundo, pero viven de los demás, viven de los tontos, de los amarres y todo lo demás. Y ella dice que hace las predicciones. Miren las predicciones que tiene, porque le dice que hace predicciones para tantos personajes del mundo, pero vamos a escucharlo un poco. ¿Qué cosa predice y por qué razón lo hace? Vamos a escucharla. Predicciones para Pedro Castillo. Vamos a hacer predicciones para Pedro Castillo, presidente del Perú, ¿ok? Vamos a ver después de un tiempo qué dicen las cartas de Alexandra Vidente sobre el presidente Castillo. Quiero decirle a todos mis seguidores que muchas de las predicciones que ha dado Alexandra Vidente se están cumpliendo. Falta así de poquito para que se cumplan en cuanto al Perú, y muchísimas predicciones mundiales se están cumpliendo en este momento. Vamos a ver qué dice el Cosmos Universo sobre el presidente Pedro Castillo. Pronto, la libertad de Pedro Castillo. Sigo manteniendo como vidente mi visión espiritual en cuanto al presidente Castillo. El presidente Castillo tendrá reconocimiento internacional. Miren, pronto noticias que tienen que ver con su legitimación. Será reconocido por organismos internacionales como un presidente todavía en vigencia, ¿ok? Veo traiciones, sigo viendo traiciones para Dina Boluarte. Principalmente van a venir traiciones que vienen de Lima, ¿ok? Al tanto, continúo en ver que las calles se van a volver a encender. La gente vuelve otra vez a las calles, ¿ok? Eso lo veo pronto. Y pronto veo la libertad de Pedro Castillo, estoy segura y lo sigo manteniendo. Pedro Castillo va a tener asesoría internacional que dará frutos. Hay mucho temor en los pasillos, hay temor en el Congreso, hay discusión entre ellos. Vuelvo a vaticinar renuncias y vuelvo a predecir que las calles se van a encender. Vienen días posteriores, no soy perfecta, que otra vez la gente va a salir a protestar y se encenderá. ¿Qué está pasando por la mente de Dina Boluarte? Hay miedo, hay temor, hay comentarios, porque viene mucha presión internacional, mucha presión. Están bajo el ojo del huracán y eso va a causar sinsabores. Veo renuncias, veo discusiones, veo problemas y veo Bueno, páralo. Como ve que es una persona que hace una predicción de que va a salir Castillo, de que hay una presión internacional, vuelvo a insistir, derechos humanos. Ha llegado una representante vamos a ver el otro video, una representante de la OEA al Perú, y no vamos a hablar de ese tema. Pero vamos al siguiente video, por favor, Víctor.
Cuando hablan de que derechos humanos y hablan de que marchan de la manera pacífica, que ellos están tranquilos, vamos a ver, estos son uno de los marchantes, un grupo de los marchantes de los pacíficos, ¿no? Vamos a ver cómo se puede. Son los pacíficos. Los pacíficos, vuélvelo a repetir, por favor. Porque dicen todos mencionan que son marchas pacíficas. Se les ven los rostros, ¿ah? Miren. Como verá, la policía lanza, creo que al final, una bomba lacrimógena, pero estos son los pacíficos. Así ha habido, o sea, cómo se quemó las instalaciones de varios, digamos, el Poder Judicial, cómo tomaron los aeropuertos, cómo tomaron Leche Gloria, cómo tomaron de manera pacífica, Entonces ellos tienen el concepto de derechos humanos para los muertos, porque mientras más muertos hay, mejor para ellos, para lo que pretenden y para lo que buscan. Pero vuelvo a insistir, los muertos, no solamente los muertos que se generaron producto de que se tiene que investigar, yo sigo insistiendo, se tiene que investigar, pero ¿por qué no vienen ellos a tratar del policía que fue quemado vivo? Vamos con la otra muella. Ese es el que quiero que entiendan. Llega, conversa con Fernando. Ahora sí, estoy con... Escucha, lánzalo. Erika Guevara Rosas, ya hablé con ella en el corte comercial, ya la presenté, así que quiero aprovechar al máximo la entrevista. Erika, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, te decía en el corte y me escuchaste. Dijeron del gobierno que no habían utilizado armas de fuego, o dijeron que al menos no armas de fuego correspondientes a las lesiones de las víctimas. Y entonces yo digo, bueno, ¿mintieron o qué? Bienvenida, Erika. Hola Fernando, gusto en saludarte como siempre. Bueno, esta narrativa de las autoridades del gobierno de la presidenta Boluarte se han venido desmantelando, así como viene surgiendo la evidencia. Estamos aquí desde hace algunas semanas con nuestro equipo de respuesta de crisis, que tú conoces muy bien, las metodologías que empleamos para documentar graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión violenta de los estados, en contextos de manifestación, de estallido social, y lo que hemos encontrado es efectivamente que aquí se ha hecho no solo un uso desproporcional de la fuerza, sino un uso letal de la fuerza, que las fuerzas policiales y militares han utilizado armas de fuego en contra de la población, y que esa narrativa de que tenían que repeler turbas violentas, pues también se viene desmantelando con toda la evidencia, con investigaciones rigurosas periodísticas y con las investigaciones que estamos realizando las organizaciones de derechos humanos, que estamos dando cuenta que en realidad ha habido ataques generalizados en contra de la población, que esta falta de distinguir entre grupos que pueden ejercer violencia y protestantes que ejercen su derecho ha sido intencional precisamente para atacar a la población que hoy día está manifestándose. Ella es integrante de un equipo que viene de la OEA para hacer una evaluación sobre los derechos humanos. Y es lógico entender que su posición respecto a los derechos humanos parte de los fallecidos. Y dice que no se observa, o sea, ella lo manifiesta, actos de violencia. Y eso que están varios días acá, actos de violencia. ¿Qué es lo que ha pasado en el Perú?
No ha habido actos de violencia con los aeropuertos, no ha habido actos de violencia con la quema de comisarías, no ha habido actos de violencia con la quema del Poder Judicial, de los ministerios públicos, oficinas de ministerios públicos, no ha habido actos de violencia. La gente, no ha habido actos de violencia cuando tomaron control de las carreteras, los muertos que surgieron producto de no permitir el pase aquí en Chao. Yo lo que quiero que escuchen es digamos, la posición respecto a los casos de derechos humanos a los que asiste, y luego va a hacer un recuento en qué países estuvo sobre el tema de derechos humanos. Vamos, por favor, a seguir escuchándolo. Del derecho, desde la legislación, por ahí responden esto, y yo imagino que tú tienes conocimiento del decreto legislativo número 1186 que regula el uso precisamente de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. Esto está vigente desde 2015, desde agosto de 2015. Dice que la policía podrá usar excepcionalmente el arma de fuego cuando sea estrictamente necesario y solo cuando medidas menos extremas resulten insuficientes o sean inadecuadas. Si te vas al 1186, este regulatorio, ¿le das cabida? ¿Tiene validez? ¿Es justificable? Bueno, no es que sea justificable, ¿no? Simplemente no se ha aplicado en el control de las manifestaciones desde el 8 de diciembre. Lo que hemos visto aquí es que no se han respetado los principios de proporcionalidad, de necesidad, de excepcionalidad, todo lo contrario. Aquí las armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad no han sido una táctica excepcional, han sido una táctica frecuente, constante. Nuestros equipos estuvieron desplazados en lugares como Andahuaylas, Ayacucho, en donde lamentablemente el saldo de personas que han sido asesinadas en manos de las fuerzas de seguridad y heridas es bastante importante, no solo numéricamente, sino en términos de las condiciones en las que se dieron estos incidentes. Muy recientemente, un informe periodístico ha dado luz de cómo el ataque a la población en Ayacucho fue precisamente en este despliegue del uso letal de la fuerza, en donde asesinaron no solo a personas que se manifestaban, también a transeúntes e inclusive a personas que auxiliaban a los heridos y que se encontraban a nivel del piso y que sufrieron el impacto de balas de fuego por parte de los militares. O sea, nuevamente... Cuando revisamos el documento de la... Nuevamente vuelvo a insistir, le vuelven a preguntar porque hay un artículo referido al tema de la posibilidad de que en el Perú, el 1186 creo que es en el Perú, se use las armas de fuego en circunstancias en las que se determine o se definan como necesarias. Ella menciona y dice que no. Vamos a seguir escuchándola, ¿no? Internacional habla precisamente de que hay un sesgo racial. Hay un sesgo racial que tiene que ver con un porcentaje muy elevado, el más alto, por supuesto, de indígenas. Y la pregunta que algunos hacen o tratan de, no sé, de minimizar este hecho es que la mayoría de los seguidores del expresidente Castillo eran precisamente de origen indígena y que por eso en la manifestación la mayor densidad es de indígenas, lo que trae como consecuencia estos números. ¿Esto es adecuado o no? Bueno, Fernando, yo creo que es importante mencionar que las causas de estas manifestaciones son múltiples, pero tienen un común denominador. Las personas están protestando en contra de un sistema político que no ha respondido a sus demandas de dignidad históricas, incluidas las demandas que le hacían al propio expresidente Castillo. Es importante mencionar que efectivamente el gran número de personas que ha perdido la vida son personas indígenas, personas campesinas, racializadas, porque ahí se concentran las protestas, pero lo cierto es que en el control de protestas que se ha hecho en Lima, a pesar de que hay una represión estatal con el uso de armas menos letales como perdigones de goma, como gases lacrimógenos, no es el mismo grado de represión que estamos viendo en las comunidades indígenas y campesinas, en donde la letalidad se ha incrementado precisamente por el uso de armas de fuego, lo que te quiere decir que hay una distinción entre cómo las fuerzas de seguridad controlan las protestas en Lima y cómo se controlan en las comunidades
representadas de pueblos indígenas y campesinos. Pero además... Párame por favor. Ella hace una apreciación porque dentro de este informe que han emitido habla sobre racismo, dice, y sustenta el hecho de que los que más han muerto han sido las personas de origen andino, que en Lima no ha pasado lo mismo que en la zona de origen andino, donde es la gran mayoría de muertos. Entonces dice, esta es una expresión de racismo. Yo creo que es una expresión un poco, fuera del nivel que le corresponde, porque tenía que haber sido investigado. Los primeros casos de muerte se producen en la zona de sierra cuando estalla en la sierra todo este reclamo, esta exigencia que yo sigo insistiendo es justa. Es justa, pero no en la forma, pero es justa. Y si la gente en el país, todos los políticos, la gente derecha, no ha entendido, no ha comprendido, se lo van a reventar en la cara en pocos años. Hay que entenderlo, hay que rescatar, hay que ver que viene mucho dinero, que hay que saber invertir, hay que hacer las obras que se proyecten para que ellos puedan mejorar sus niveles de vida. Pero lo cierto es que cuando sucede lo que sucede en la sierra, llegan las denuncias, y ahí donde aquí baja, cuando vienen hacia Lima, baja ya la decisión de ya no tocar ni llegar al extremo de disparar. O sea, no es porque sean andinos y no andinos, al final de cuentas los peruanos somos una mezcla de todo. Pero aquí le están dando un matiz racial. ¿Para qué? Para que digan, ¿sabes qué? Los indígenas han sido, digamos, maltratados, asesinados, ¿no? Por la raza, ¿no? La raza blanca. La raza blanca, dicen ellos. Bueno, acá no lo expresan, pero lo he escuchado. Una raza superior. Por eso que el presidente de Ecuador, de Colombia, dice que son nazis, marchan como nazis. O sea, ahí hay un concepto claro. Lo que están tratando de hacer los sectores, que en este caso ella... A ver, vamos a escuchar un poquito más de ella. Vamos. El tratamiento. Estas comunidades están siendo estigmatizadas por las más altas autoridades, incluida la presidenta Boluarte, con quien yo me reuní el día de ayer para presentarle los hallazgos iniciales de nuestra investigación, en donde efectivamente esta narrativa de estigmatizar a las comunidades como violentas, como terroristas, como financiadas por el crimen organizado sin mostrar una sola evidencia, ha generado precisamente una profunda polarización en la sociedad, al grado que cuando llegaron 9,000 personas de diferentes regiones, sobre todo de personas indígenas y campesinas, a Lima a protestar pacíficamente, no solo fueron repelidas por las autoridades, fueron perseguidas, criminalizadas. Esas escenas dantescas en la Universidad de San Marcos, en donde más de 500 policías vinieron a desalojar a personas que pernotaban por la solidaridad estudiantil, donde fueron retenidas ilegalmente sin la presencia de la fiscalía, fueron humilladas, maltratadas, y eso te muestra precisamente ese sesgo, ese racismo sistémico que permea a las autoridades del Estado. Erika, habrá limeños, sobre todo, que digan, a ver, Erika, pero ellos no son unos angelitos, incluso quemaron a un policía, han sido violentos también. ¿Qué respondes a eso? ¿Encontraron evidencia de parte y parte? Bueno, Fernando, nosotros también hemos manifestado nuestra condena frente a actos de violencia, la muerte de policía, la muerte de 100 personas que en los bloqueos han perdido la vida porque no han podido acceder a servicios de salud. Nosotros hemos hablado con la fiscal nacional, le hemos preguntado, digamos, el estado de las investigaciones sobre esos crímenes, que son crímenes que tienen que ser perseguidos por las autoridades, tienen que ser investigados. Sin embargo, aquí claramente estamos viendo que las autoridades no han distinguido entre estos grupos, en estas personas que ejercen la violencia en estas manifestaciones y quienes están ejerciendo su legítimo derecho a protestar pacíficamente. Se les ha tratado por igual, de manera indiscriminada, se ha disparado en contra de personas que han protestado pacíficamente. Nosotros hemos documentado de estos 48 casos de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad, 12 casos de manera rigurosa. Tú conoces nuestra metodología, la misma que utilizamos en
países como Nicaragua, Venezuela, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Haití, etcétera, en donde desplegamos nuestra respuesta de crisis, y lo que hemos encontrado es que las personas que han sido asesinadas eran personas que protestaban pacíficamente, transeúntes o inclusive jóvenes, en su gran mayoría muchos jóvenes, que simplemente observaban las protestas, que no participaban activamente y que lamentablemente perdieron la vida. Erika, me queda un minuto. Si en un minuto me puedes decir qué te dijo Dina Boluarte, sería maravilloso. Bueno, Fernando, rápidamente en un minuto te resumo una reunión de 2 horas en donde la presidenta Boluarte habló por más de 1 hora sin parar, expresándonos su preocupación sobre el estado de la situación política y sobre los ataques que ella personalmente ha recibido. Todo esto después de que yo le haya hecho una presentación de nuestros hallazgos de manera detallada. Ella no ha reconocido, simplemente ha dicho que ella nunca ha ordenado que se utilicen armas de fuego, sin embargo se siguen utilizando. Ella ha hecho un compromiso de apoyar a las víctimas con un gesto humanitario sin reconocer que es la responsabilidad del Estado atender a las víctimas, garantizar las investigaciones imparciales y sobre todo poner fin a esta represión que lamentablemente continúa en muchas regiones del país. No, esta última declaración de Erika Guevara hace titulares mañana. Erika, me voy, te mando un abrazo, mil gracias por acompañarme como siempre. Pásala bien y también te despido de la audiencia porque... Bueno, lo cierto es que evidentemente hay, según lo que ella señala, 48 casos que han presentado, 48. Hay como 60 fallecidos. Y hacen mención y le dicen, y el policía, digamos, quemado, muerto, y dice la responsabilidad de la Fiscalía para que se dedique a investigar y que se dedique a establecer quiénes son los responsables. O sea, yo vengo, hago mi trabajo de lo que quiero, y luego digo ya que la Fiscalía investigue y luego exhiba, pero este es mi informe, un informe que es sesgado, un informe que establece que no dejo de reconocer, en primer lugar no dejo de reconocer, pero si hay como 60 muertos, ¿por qué 48? Porque no se puso el tema del policía o de la niña que perdió a su bebé, o de la señora que falleció, o de las personas que fallecieron porque no les dejaron transitar. ¿Por qué todos son los de disparos de bala de la policía? Porque hay una intención, es un sesgo. Aquí la OEA y todo lo que significa derechos humanos corre con eso. Hay una búsqueda incesante de lograr que los derechos humanos sea tocado como base fundamental, ¿no? Que en el caso del Perú haya, digamos, un pronunciamiento generalizado, ¿no? El Perú es un país donde no se digamos, protege los derechos humanos, donde hay una actitud nazista, donde racismo, evidente racismo contra la gente. Esto es una actitud que se trata de exhibir y mostrar periodísticamente. Yo lo que he tratado es de mostrarles a ustedes todo lo que sale o se está emitiendo a través de las redes, a través de los periódicos, los medios de comunicación. Ella es una personaje que ha venido de la OEA, no es cualquiera, de la OEA. Y por lo tanto lo que quiero es que se entienda, así como de repente yo muestro y exhibo algunos casos de inversiones peruanas, de la importancia de lo que geopolíticamente representa el Perú. Al Perú es como si, este es el Perú, acá está Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, Chile, Argentina. El Perú, en esa relación que tiene con China, en el tema de Asia-Pacífico. Por eso México no le quiere dar la presidencia al Perú, no le quiere otorgar la presidencia al Perú, lo quieren manejar ellos. Dicen que se van a reunir para determinar si se lo dan o no. Pero los chinos, y vuelvo a insistir, los chinos están invirtiendo fuertes sumas de dinero en el Perú. 2 puertos importantes por donde va a llegar los barcos más grandes del mundo con mercadería, que va a llegar hasta estos 2 puertos y que nos va a permitir, si se hace, por ejemplo, un tren que una con el Pacífico, con el Atlántico, nos va a convertir en uno de los países más importantes del mundo. Pero estos señores miran desde lejos, miren las economías, miren cómo viven las economías de esos países en las que ellos señalan y dicen se respetan los derechos humanos. Ella ha estado en Nicaragua, ha estado en Venezuela, ha estado y
En Venezuela han muerto mucha gente por disparos de bala de policías en los reclamos que se han planteado. Cuando la OEA viajó, hizo todo un trabajo de esa naturaleza. Lo que pasa es que aquí hay un interés. Yo sigo defendiendo lo que me parece que es justo. El Perú necesita tranquilidad, necesita un gobierno estable, necesita una economía sólida, necesita mejores ingresos para que las familias podamos crecer. Los peruanos debemos preocuparnos de los peruanos. Eso es lo más importante. Bueno, nos vamos, acá cerramos, ya lo último es WhatsApp, por favor, el WhatsApp, mi querido Víctor. Este es el WhatsApp, ya saben, 945-473-411, el WhatsApp de Vulcano TV. Usted se puede comunicar a este teléfono a través de mensaje, texto, videos, envíenos y nosotros lo vamos a transmitir y se los vamos a pasar a ustedes. Nos vemos hasta el día de mañana. Muchas gracias por vernos.